Y en un nuevo balance de la pandemia, el Ministerio de Salud anunció que 29 comunas retroceden de fase en el plan paso a paso, debido al aumento de contagios en 6 regiones del país. Y de momento no hay cambios en los permisos de vacaciones. ¿Qué opinan los expertos? ¿Se debieron realizar más modificaciones? Tomamos contacto de inmediato con Dani Linares, un interesante entrevistado. Dani, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, y además se ha encargado un estudio técnico por parte del presidente de la República, a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, para ver finalmente el efecto de este permiso de vacaciones. Los resultados de aquel estudio, entendemos, los vamos a conocer dentro de los próximos días. Estamos junto al vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, para conversar precisamente de aquello, y parto por ahí. Hay un estudio ya sobre la mesa, al menos del impacto de este permiso de vacaciones. ¿Qué le parece al menos que se analice el efecto que está teniendo este permiso? Hola, muy buenos días. Bueno, nosotros valoramos mucho que se haya creado esta comisión por las dos subsecretarías para justamente ver cuál ha sido el impacto en el manejo de la pandemia de este permiso de las vacaciones. Pero a nosotros nos hubiese gustado que este estudio se hubiese hecho antes de la implementación de la medida de permitir que miles de personas, más de 1 millón de personas, se trasladen entre distintas regiones para vacacionar. Creemos que el impacto aún es incierto, por lo tanto deberíamos estar, ojalá lo antes posible, con los resultados de este estudio para ver de qué forma se debe corregir si es que efectivamente se demuestra que este aumento de la movilidad con relación a estos permisos está generando un mayor número de casos en distintas comunas. Patricio, ¿estamos a tiempo de poder realizar cambios a esta situación, entendiendo que ya 1 millón de personas se ha trasladado, ha logrado salir de vacaciones? Y resta, por cierto, un grueso importante de la población que quizás no lo ha hecho, pero también podría estar sujeta a no hacerlo en caso de que se haga un permiso. Hay un cierto grado de injusticia también en quienes pudieron realizar su viaje y quienes no lo han hecho todavía. Aún estamos a tiempo, o sea, siempre es tiempo para tomar buenas decisiones y buenas medidas. Y en ese sentido estamos recién comenzando el verano. Recordemos que en los países de Europa la peor situación se está viviendo justamente post-verano. Por lo tanto, en este momento es la oportunidad para tomar medidas que permitan evitar que en las próximas semanas y meses estemos en una situación pandémica mucho peor de la que estamos hoy en nuestro país. Hay que considerar también que no solamente se traduce esta movilidad en mayor número de casos, personas enfermas y un gran número de fallecidos, lamentablemente, que hemos tenido en los últimos días, producto de la infección, pero también ya esto tiene otro tipo de impacto en la salud general, en el sentido que ya en muchos lugares, tanto públicos como privados, se han suspendido muchas cirugías electivas de patologías graves que requieren manejo postoperatorio en UCI, puesto que esas camas hay que reservarlas para pacientes con coronavirus. Por lo tanto, los impactos en la salud son muy grandes, por lo tanto, ojalá esta comisión lo antes posible pueda llegar a una conclusión para que se tomen las mejores medidas, y ojalá en el análisis que hagan justamente las dos subsecretarías se considere también la opinión de los otros actores, de los entendidos, de los expertos en manejo de pandemia y también de los alcaldes, quienes son ellos quienes deben manejar la realidad de sus territorios. Patricio, ¿no basta para poder controlar o acotar el efecto que pueda tener este permiso de vacaciones el movimiento del plan paso a paso? Es decir, por ejemplo, pasar a cuarentena zonas que son turísticas, como por ejemplo Pucón, que lo ocurrió ayer, o pasar a fase 2, que también de alguna manera limita el movimiento dentro de cada una de las ciudades. ¿Requiere algo más concretar, por ejemplo, aforos en cada una de las ciudades? O sea, por eso es importante ver cuál va a ser el resultado de esta comisión creada el día de ayer, y en ese sentido probablemente, si no se suspenden las vacaciones en muchos lugares, por lo menos hay que controlar aforos. Hoy depende de la voluntad de las familias, ir donde vayan, pueden ir miles de personas a un mismo lugar el mismo día, por lo tanto se van a producir aglomeraciones como la que hemos visto en muchos balnearios. Y eso hay que evitarlo de todas maneras, por lo menos que se exija un aforo, y es lo que están pidiendo muchos colegas, que en regiones, por ejemplo en Antofagasta, que nos piden que disminuya la movilidad interregional pero en forma inmediata, o en otros lugares como Valparaíso, donde nos piden lo mismo, o en el mejor de los casos, existe un aforo máximo el cual se permita entrar a la región dependiendo de varios factores, como la cantidad de contagiados, la disponibilidad de camas UCI, entre otros. Doctor, cuando se toman medidas en una comuna, esto repercute inmediatamente en sus vecinos, sobre todo en comunas que están pegaditas, que no están distantes, sobre todo en el litoral central, donde se ha visto la mayor cantidad de personas, quizás en playas, durante todas estas semanas de verano. Esto finalmente ocurre como un efecto dominó. ¿Debe tomarse una medida por sector, por grupo, quizás por región, algo un poco más amplio? Debería ser algo más amplio porque, como decía el alcalde del Quisco el día de ayer,
Ahora probablemente todas las personas que tenían planeado ir a Algarrobo se van a trasladar al Quisco, puesto que en esa comuna están en una paso a paso más, paso 3 creo, y Algarrobo volvía a paso 2. Por lo tanto, hay que probablemente tener una visión mucho más global, porque en el fondo los límites entre comunas son más bien virtuales. Cruzando una línea, uno entra de una comuna a otra, y por lo tanto hay que tomar decisiones sanitarias viendo un sector más amplio, geográfico más amplio, considerando justamente la movilidad de las personas en esos territorios. Patricio, hago un alto respecto a lo que ocurre con el permiso de vacaciones para preguntarle su opinión, a respaldo del Colegio Médico, por cierto, de esta determinación que ha tomado la FENATS de Temuco de no querer vacunarse o manifestar su disconformidad respecto a la vacuna china, a la vacuna de Sinovac, entendiendo que en su momento a ellos se les había comunicado ser vacunados con la vacuna Pfizer. ¿Se deben hacer esas distinciones? ¿Qué tanto daño le hace esto al plan de vacunación? Que un grupo de especialistas se esté negando, poniendo en contra de una vacuna. Bueno, en ese sentido, nosotros como Colegio Médico, tanto nacional como nuestro regional de Temuco del Colegio Médico, tenemos la convicción que debemos vacunarnos con cualquiera de las vacunas que han sido autorizadas por el Instituto de Salud Pública en nuestro país. Y no solamente creemos que debemos vacunarnos, y ojalá esa vacunación sea lo antes posible justamente para el manejo de la pandemia. Hacemos un llamado a todos los funcionarios de la salud y a la comunidad en general que nos vacunemos lo antes posible, apenas tengamos la disponibilidad de las vacunas, con cualquiera de ellas que haya sido autorizada en nuestro país. Es absolutamente necesario, y de acuerdo a los estudios de nuestros especialistas en infectología, en vacunas, no hay ningún criterio en este momento para pensar que alguna vacuna es mejor que otra, sino que lo que tenemos que hacer es vacunarnos lo antes posible. Doctor Mesa, gracias por acompañarnos en estos minutos respecto a lo que está ocurriendo, ¿no?, con las vacaciones, Gustavo. Un análisis que se va a realizar durante esta semana, entendemos, por parte de la Subsecretaría de Salud Pública y también la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre el impacto de este movimiento. Ya al menos 1.200.000 personas han solicitado el permiso de vacaciones. Veremos qué sucede para las próximas semanas, sobre todo en febrero, que es el mes quizás donde más personas se toman vacaciones, al menos en nuestro país. Exactamente, a propósito de lo que señalas, un tema que seguirá en agenda, teniendo en cuenta también esta elaboración, ¿no?, del análisis que van a hacer las subsecretarias Paula Daza y Catherine Martorell respecto al buen uso, ¿no?, del permiso de vacaciones, y si este va a sufrir modificaciones. Un abrazo, que tengas buena jornada, Dani.